Muy bien, empecemos. Mi nombre es Ailenia Ramírez López, del quinto C, la materia de Fundamentos de Programación, y les voy a hablar acerca de la historia de Java. Primeramente, ¿qué es Java, no? Java es una mezcla de los mejores elementos del lenguaje de programación exitosos. Y Java es un lenguaje de programación de uso general. Las innovaciones y desarrollos de los lenguajes de programación ocurren por dos razones fundamentales: para adaptarse a los cambios en ambiente y uso, y para implementar refinamientos y mejoras en el arte de la programación. Bien, o sea, todos sabemos que para llevar a cabo una innovación se necesita saber qué mejoras implementar, así como también para darle mejor funcionamiento a algunas herramientas que ya se encuentren en el dicho programa, ¿no? Vamos a hablar de la evolución de Java. Java está relacionada con C++, y es un descendiente directo de C, del lenguaje de programación C, perdón. Está heredada de la mayor parte de su carácter de estos dos lenguajes, de C, y se deriva su sintaxis, y muchas de sus características orientadas a objetos fueron como consecuencia de la influencia de C++. El nacimiento de la programación moderna, o el lenguaje C. C fue inventado e implementado por primera vez por Dennis Ritchie en una DCPDP-11, corriendo un sistema operativo Unix. C fue el resultado del proceso de desarrollo que comenzó con un lenguaje anterior llamado BCPL, desarrollado por Martin Richards, y BCPL tenía influencias de un lenguaje llamado B, inventado por Ken Thompson, que condujo el desarrollo de C en la década de los años 70. Aquí nos podemos dar cuenta que el mismo lenguaje de programación C fue llevando escalas, ¿no? Hasta poder llegar a un resultado final y decir, ok, está listo y está concluido. Podemos observar que viene siendo este modelo que aquí se presenta, el PDP-11, perdón. Bien, dice que la creación de C fue un resultado directo de la necesidad de un lenguaje de alto nivel, estructurado, eficiente, que pudiera reemplazar códigos emblanzados al código emblanzador en la creación de programas. Como probablemente sabemos, cuando se diseña un lenguaje de programación, se realiza una serie de balances comparativos tales como facilidad de uso frente a potencia, seguridad frente a eficiencia, y rigidez frente a extensibilidad, perdón. Es a lo que vamos, con que hay que ir checando diversas cosas para que el lenguaje de programación que vayamos a crear sea de pues acorde a lo que necesitamos, vaya. En este caso, cuando se implementó el lenguaje de programación moderno, que aquí nos dice, se necesitaba un lenguaje de alto nivel. ¿Por qué? Porque los que estaban no se podían presentar de esa forma, o no apoyaban al 100% todas las necesidades que tenía un programador. Los primeros lenguajes de computadora fueron algunos ejemplos como BASIC, COBOL, Frontend. No fueron diseñados en torno a los principios de la estructuración. En lugar de eso, dependían del Goto como forma más importante de control de flujo. Como consecuencia, los programadores escritos de estos lenguajes tendían a producir códigos espaguetis. ¿A qué se van con esto? ¿Qué nos dice con esto? Que es un código lleno de saltos enredados y ramificaciones codificadas que hacen que la comprensión de un programa resulte virtualmente imposible. ¿Por qué? Porque no se lleva algo bien estructurado, simplemente son ramificaciones que se van presentando, y por ende, pues no se puede leer de una manera pues apropiada. Y justo antes de la aparición de C, ningún lenguaje había conseguido reunir los atributos que habían concentrado los primeros esfuerzos, y existía la necesidad de un nuevo lenguaje. Por eso la creación de C, para poder abarcar todas las necesidades que presentaban todos dichos programadores. C++ fue inventado por Jerry Stroud en 1979,
mientras trabajaba en los laboratorios de Bell en Murray Hill, New Jersey. Stroop llamó inicialmente al nuevo lenguaje C con clases, porque viene en base al lenguaje de programación C. Sin embargo, en 1983 el nombre fue cambiado a C++. Esta es una extensión de C en la que se añaden las características orientadas a objetos. Vemos en la imagen un ejemplo del lenguaje de C++. Aunque C es uno de los mejores lenguajes de programación en el mundo, su capacidad para gestionar la complejidad tiene un límite. Es decir, estás desarrollando un programa y te pone cierto límite. Y a partir de ahí, pues excede un cierto punto y se vuelve demasiado complejo, que es muy difícil abarcarlo. Entonces, por eso se llevó a cabo el desarrollo de C++. ¿Quién fue el creador de Java? Java fue concebido por James Gosling, Patrick Naughton, Chris Ward, Ed Frank, Mike Sheridan en Sun Microsystems, Inc. en 1991. Tomó 18 meses el desarrollo de la primera versión funcional y el impulso inicial para Java no fue Internet, sino la necesidad de un lenguaje de programación que fuera independiente de la plataforma. Esto es arquitectura neutral, que si nos ponemos a analizar es como lo que bien les vengo diciendo. Van surgiendo nuevas necesidades en cuanto a los programadores y es lo que hace que pues que se desarrollen pues los diversos lenguajes de programación. ¿Cuál era el objetivo principal? Aquí nos dice, ¿no? Que fuera independiente la plataforma. Y a su vez intentaban desarrollar una nueva tecnología para programar la siguiente generación de dispositivos inteligentes en los que Sun veía un campo nuevo a explorar. A su vez, ¿cuál era la finalidad o a qué querían lograr? Pues crear un lenguaje de programación fácil de aprender y usar, que fuera fácil de comprender para pues no complicar más a un programador al llegar el momento de utilizar este lenguaje. Y pues para agosto de 1991, como aquí nos dice, Java ya estaba implementando, o más bien ya estaba corriendo algunos de sus programas. Quizás el más importante ejemplo de la influencia de Java es el C creado por Microsoft para su plataforma. Está estrechamente relacionado con Java. Por ejemplo, ambos comparten la misma sintaxis general, soportan programación distribuida y utilizan el mismo modelo de objetos. Como bien nos hemos dado cuenta, vienen diversos lenguajes de programación, ¿no? Pero a su vez para complementar uno solo, porque viene evolucionando, viene cambiando, viene avanzando. ¿Cómo cambió Java al Internet? El Internet ha ayudado a Java a situarse como líder de los lenguajes de programación y Java recíprocamente ha tenido un profundo efecto sobre el Internet. Además de simplificar la programación web en general, Java innovó con un nuevo tipo de programación para la red llamado Apple, que cambió la forma en la que se concebía el contenido del mundo en línea. Al principio, cuando presenté lo de los creadores de Java, nos dice que su principal función o su finalidad inicial no era el llegar hasta el Internet, o sea, simplemente era algo estructurado y ya. Pero conforme va pasando el tiempo, se pudo llegar también al Internet. Pero esto fue gracias a que el desarrollo web salió al mismo tiempo o a la par que Java. Por esto se pudo llegar a esto. Si no, hubiera sido muy complicado que este lenguaje de programación llegara hasta ese entonces, de la programación web en general, sino simplemente se hubiera quedado como un lenguaje de programación estructurado y hasta ahí. Bien, aquí nos habla que
innovó con un tipo de lenguaje de programación llamado Apple, que este es un tipo especial de programa de Java que es diseñado para ser transmitido por Internet y automáticamente ejecutado por un navegador compatible con Java. Es descargado bajo demanda y sin mayor interacción con el usuario. Es decir, este es el nombre del lenguaje de programación que utiliza Java para desarrollo web. Entre sus características del Apple dice la seguridad, ¿no? Un Apple de Java puede ser descargado y ejecutado con la computadora del cliente con seguridad. Fue necesario evitar que un Apple pudiera realizar este tipo de acciones para ello Java confina a los Apple para ser ejecutados en un ambiente controlado sin permitir el acceso a los recursos completos de la computadora. Aquí, sabemos que si copiamos un lenguaje de programación o lo ejecutamos en otra computadora o lo descargamos, corremos el riesgo de que ese código que está en el lenguaje de programación utilizado tenga virus, que a su vez estos virus pueden llegar a bases de datos que fueron abiertos, por así decirlo, desde la computadora, ya sea tarjetas de crédito o demás información, y pueda adquirir esa información y arrastrarla, ¿no? Entonces aquí por eso dice que la seguridad fue que Java implementó para que un Apple no tuviera acceso a eso. O sea, es como de que no se le puede permitir los accesos completos de la computadora, simplemente realiza su función y ya. La posibilidad de descargar Apps con la certeza de que no hará ningún daño y no producirá violaciones en la seguridad del sistema es considerada por muchos la característica más innovadora de Java. ¿Por qué? Porque aquí ya se está preocupando pues por la información que puedas tener en la computadora o por demás para que no dañe tu equipo. Y es algo que no en todos los códigos, no en todos los lenguajes de programación se aplica. La portabilidad del lenguaje de programación del Apple en cuanto a sitios web, ¿no? En el caso de un Apple, el mismo Apple debe ser capaz de ser descargado y ejecutado por una amplia variedad de CPU, sistemas operativos y navegadores conectados a Internet. No es práctico tener diferentes versiones del Apple para diferentes computadoras. El mismo código debe funcionar en todas las computadoras y es necesario generar un código ejecutable portable. Pues sí, porque pues sería desgastante pues que vas a ir a otra computadora y necesitas otra versión de Apple. Entonces, la misma versión que empezaste a utilizar en una computadora, a lo mejor en un equipo, en un CPU, lo va a leer en cualquiera que lo abras. Esa es una de las ventajas también, la portabilidad. Ya hasta aquí lo de los Apple, ¿no? Que es el desarrollo web. Java ha continuado evolucionando a un ritmo explosivo. Poco después de la versión 1.0, los diseñadores ya habían creado la versión 1.1 y Java 1.1 incorporaba muchos elementos nuevos en sus bibliotecas, redefinía la forma en la que los eventos eran gestionados y configuraba muchas características de la biblioteca 1.0. A partir de que los creadores de Java sacaron una nueva versión, pues sí, más actualizada o buscando mejoras, creó como ese impacto porque pues se pudiera decir que el lenguaje iba a estar evolucionando, el lenguaje iba a estar cambiando y se iban a estar buscando ciertas mejoras en todo momento. La siguiente versión de Java fue 2, en donde el 2 indicaba que ya era segunda generación, o sea, ya no era tanto como de que de la versión anterior algo más, ¿no? Sino que ya era segunda generación. Y la creación de Java 2 fue una parte aguas que marcaba el comienzo de una era moderna, de este lenguaje de programación que evolucionaba rápidamente. Aquí lo dice, ¿no? Este lenguaje de programación se miró evolucionando rápidamente y no, lo podemos observar en las diferentes evoluciones que llevó, en las diversas versiones que se presentan del lenguaje. Java 2 añadirá nuevas facilidades tales como los componentes Swing y la estructura de colecciones. Además, mejoraba la máquina virtual y varias herramientas de programación. También declaraba obsoletos algunos elementos. Los más importantes afectaban a la clase thread, en la que se declaraban como obsoletos los métodos suspend, resume y stop. Esas son algunas de las mejoras o de lo que se le
de las facilidades con las que vinieron consigo en Java de la segunda generación. Después vino Java 1.3, ¿no? Que fue la primera gran actualización de Java 2. En su mayor parte añade funcionalidad y estrecha al entorno del desarrollo. En general, los programas escritos para la versión 1.2 y los escritos para la versión 1.3 son compatibles, aunque la versión 1.3 contiene un conjunto de cambios más pequeños que las versiones anteriores. Estos cambios son, no obstante, importantes. Aquí, las versiones anteriores son compatibles con la nueva versión. Simplemente que como se van buscando mejoras no quiere decir que todo el lenguaje de programación vaya a cambiar o vaya a ser diferente. Después vino la versión 1.4 que trae consigo nuevas y modernas características. Esta versión contenía varias actualizaciones, mejoras y adiciones importantes. Ejemplo de ello, agregó la nueva palabra clave assert, excepciones encadenadas y un subsistema basado en canales para ES. También realizó cambios en la estructura de colección y en las clases para trabajo de red. La siguiente versión fue Java 5 y fue revolucionaria, de manera diferente a la mayoría de las mejoras anteriores que ofrecieron mejoras importantes pero controladas. Expandió el alcance de esta versión, ¿saben? Y algunas de las características o de lo que se le implementó a esta versión fue que los tipos parametrizados, argumentos de variables, anotaciones, importación estática, unboxing o un auto-unboxing, LS con formato, enumeración, utilerías para trabajo concurrente, nueva estructura de control iterativa. Y si nos damos cuenta, en las versiones anteriores nos decían que habían obtenido mejoras, pero que a lo mejor esas mejoras habían sido muy pequeñas, ¿no? En cambio, aquí nos presenta desde las características que presentó ese lenguaje de programación cuando esa nueva versión del lenguaje de programación, cuando se llevó a cabo. El más reciente lanzamiento de Java se llama Java 6, que es el material, se ha actualizado para cubrir esta versión. Con el lanzamiento de Java 6, Sun a su vez más decidió cambiar el nombre de Java. El nombre de Java, ahora ya se le eliminaría el 2. ¿Por qué? Porque el nombre oficial del producto es Java Platform Standard Edition 6. Al igual que con Java 5, el 6 es el número de la versión del producto. Y el número de la versión interna del desarrollador es el 1.6. Java 6 está construido sobre la base de Java 5. O sea, vienen en base a las versiones anteriores y añade algunas mejoras. Java 6 no agrega ninguna característica impactante al lenguaje de Java propiamente. Sin embargo, incrementa la cantidad de bibliotecas en el API del lenguaje y realiza mejoras en el tiempo de ejecución. En lo que respecta a los cambios en el núcleo de la biblioteca del lenguaje, son los más notables en el Java 6. Muchos paquetes tienen nuevas clases y muchas de las clases tienen nuevos métodos. Estos cambios se muestran a lo largo del libro y de la biblioteca de programación. El lanzamiento de Java contribuye a solidificar aún más los avances hechos por Java 5. Y aquí puedo agregar también que a lo mejor nos preguntamos qué es un Zoom, que aquí nos dice. Muy bien. Los Zoom Microsins fue adquirida por Oracle por la suma de 7.400 millones de dólares, pero estos eran o sea, es como la compañía que se encarga de lenguaje de programación, que a su vez, pues, como aquí vemos, es Java y todo eso. Y pues de mi parte es todo y es el final de mi presentación, ¿no? Gracias.